¿Alguna vez te has detenido a pensar que tus hábitos más comunes podrían haberte llevado a la cárcel hace solo unas décadas? Es una locura, pero vivimos en un mundo que antes castigaba, censuraba y perseguía cosas que hoy tú y yo hacemos sin pensarlo dos veces. Lo que para ti es un derecho o una simple distracción, para tus padres o abuelos era un motivo de vergüenza nacional o incluso un arresto seguro. En este video, vamos a analizar cómo la sociedad pasó del pánico total a la aceptación absoluta, recorriendo 5 realidades que fueron prohibidas bajo leyes ridículas y prejuicios que hoy parecen de otro planeta. Prepárate, porque cuando veas lo que ocupa el puesto número 1, entenderás por qué el mundo cambió para siempre. Arrancamos. Puesto número 5. Los tatuajes. El estigma de los tatuajes tiene raíces legales y sociales muy profundas. Por ejemplo, en Japón, fueron prohibidos oficialmente en 1872 durante la era Meiji para dar una imagen de civilización ante Occidente, una ley que influyó en su percepción negativa durante más de un siglo. En Estados Unidos, ciudades como Nueva York mantuvieron la prohibición de tatuar desde 1961 hasta 1997, justificándolo con brotes de hepatitis, aunque en el fondo era una medida para limpiar la imagen de la ciudad frente a grupos que consideraban rebeldes o criminales. Durante gran parte del siglo XX, en la mayoría de los países de América Latina y Europa, tener tatuajes visibles era motivo suficiente para ser rechazado en cuerpos policiales o empleos públicos bajo normativas de presencia decorosa. Sin embargo, la transición hacia la normalidad fue rápida. Para el año 2000, el crecimiento de la cultura pop y la industria del reality televisión, como Miami Ink, aceleró su aceptación global. Hoy, países como España y Argentina tienen una de las mayores poblaciones tatuadas del mundo, y leyes modernas de discriminación laboral protegen a los trabajadores, permitiendo que lo que antes te llevaba a un calabozo o al desempleo, hoy sea visto como una expresión artística legítima. Puesto número 4. Los videojuegos. La industria de los videojuegos violentos ha pasado de ser el enemigo público número 1 a un gigante cultural, pero el camino estuvo lleno de prohibiciones legales. El primer gran terremoto ocurrió en 1993, cuando el Congreso de los Estados Unidos organizó audiencias históricas para investigar títulos como Mortal Kombat y Night Trap, acusándolos de incitar a la violencia. Esto llevó a la creación de la ESRB en 1994 para regular los contenidos. En países como Alemania, la censura fue extrema durante décadas. Hasta 2018, estaba estrictamente prohibido mostrar simbología nazi en juegos, incluso en contextos históricos como Wolfenstein, y títulos como Doom estuvieron en la lista negra de medios peligrosos para la juventud desde 1994 hasta 2011. Otros casos drásticos incluyen a Brasil, que prohibió la venta de Counter-Strike en 2008, alegando que estimulaba la subversión del orden público, o Australia, donde juegos como Left 4 Dead 2 fueron prohibidos o editados severamente hasta que se creó una clasificación para adultos en 2013. Hoy, esa satanización ha quedado atrás. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en 2011 que los videojuegos son expresión protegida, y lo que antes era motivo de juicios y decomisos, hoy es una industria legal que genera más de 180.000 millones de dólares anuales a nivel global. Puesto número 3. Convivir sin estar casados. El acto de convivir sin casarse, conocido legalmente como concubinato o unión de hecho, fue durante siglos un terreno peligroso que podía llevarte a la cárcel o al ostracismo social. Hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, en países de fuerte tradición católica como España, Italia o Irlanda, vivir juntos sin pasar por el altar era un escándalo que podía acarrear sanciones legales bajo figuras como el amancebamiento. De hecho, en España, no fue sino hasta 1978 cuando se despenalizó el adulterio y el concubinato con la nueva Constitución. En Estados Unidos, aunque parezca increíble, estados como Mississippi mantuvieron leyes que prohibían la cohabitación de parejas no casadas hasta el año 2021, aunque ya no se aplicaran con rigor. Puesto número 2. Contenidos en Internet. El contenido en Internet representa la mayor ruptura de censura en la historia moderna, pues antes de la era digital, la información estaba bajo un control estatal y corporativo asfixiante. Durante gran parte del siglo XX, en países como Reino Unido o Francia, las licencias de radiodifusión eran tan estrictas que cualquier emisión pirata o no autorizada se castigaba con penas de cárcel, como ocurrió con las famosas radios piratas de los años 60. El gran cambio llegó en 1996 con la sección 230
causa de la ley de decencia en las comunicaciones en Estados Unidos, una pieza legal clave que permitió que las plataformas no fueran responsables de lo que publican sus usuarios, abriendo las puertas a la libertad total que vemos hoy en redes como YouTube o X, Twitter. Antes de esto, el contenido estaba regulado por leyes de moral y buenas costumbres que permitían a gobiernos censurar películas o noticias a su antojo. Sin embargo, este choque sigue vivo en países como China, que desde 2003 implementó el Gran Cortafuegos para filtrar el contenido global, o Turquía, que ha bloqueado plataformas enteras como Wikipedia o Instagram en años recientes por periodos determinados. Lo que antes era un flujo de información controlado por unos pocos editores y censores, hoy es una explosión de contenido descentralizado donde, a pesar de los intentos de control en ciertos regímenes, la barrera técnica y legal para expresarse casi ha desaparecido. Puesto número 1. La música. La música prohibida ocupa el primer lugar porque fue el campo de batalla cultural más intenso del siglo XX, donde géneros como el rock, el metal y el rap pasaron de la hoguera al mainstream total. En los años 50 y 60, en países como Estados Unidos, el rock and roll fue llamado la música del diablo, provocando quemas públicas de discos y la prohibición de artistas como Elvis Presley en televisión si movía mucho las caderas. La represión fue física en países bajo dictaduras, como en la Argentina de los 70 o el Chile de Pinochet, donde escuchar rock o música de protesta podía llevarte a la detención o la desaparición. En los años 80, el pánico moral llegó a su punto máximo en Estados Unidos con la creación del PMRC en 1985, un comité que impuso las etiquetas de parental advisory tras juicios contra bandas de metal como Judas Priest o Twisted Sister, acusándolas de incitar al suicidio o al satanismo. El rap no se quedó atrás. En 1989, el FBI envió una carta de advertencia al grupo NWA por su canción Fuck the Police, marcando un hito de censura gubernamental contra la expresión artística. Hoy, esa música que antes causaba pánico y persecución legal es la que domina las listas de éxitos globales y se estudia en universidades. Lo que antes era un peligro para la seguridad nacional, hoy es simplemente el ritmo del mundo. Hola amigo, si te gustó el vídeo no te olvides dejarme tu like, suscríbete y hasta la próxima.